¿ya? Crecen, pero la problemática siempre son esas tres. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos aplicaciones de Machine Learning. Por ejemplo, regresión. ¿Qué es un problema clásico de regresión? ¿Cuántas unidades de un producto estrella de mi negocio venderé el próximo trimestre? Necesito saberlo, tengo información previa y puedo hacer una estimación de cómo va a ser. Clasificación. ¿Es una transacción fraudulenta o no? Entonces yo tengo toda mi historia de mis transacciones de mis clientes. Quiero saber si es fraudulenta o no. Tengo que aprender a clasificar eso. Y finalmente clustering, y aquí digamos que puedo conocer a mis clientes, cómo están, quiénes son, qué características tienen. Entonces aquí tengo el problema de clustering para poder segmentarlos de una forma automática. Entonces, digamos que eso sería unos ejemplos clásicos. Aquí tenemos, por ejemplo, números escritos a mano. Y yo necesito saber si es un 1, un 2, un 3, un 4. ¿Qué entra aquí en la mitad? Pues un algoritmo genérico de Machine Learning. O tengo emails y quiero saber si es spam o si no es spam. Entonces, ¿qué tengo? Pues una base de datos con muchos correos donde tengo etiquetado este tiene spam, este no tiene spam. Y él aprende de esa información. Entonces, Machine Learning es un término general que abarca muchos de estos tipos de algoritmos genéricos. Ahora, resulta que hoy en día hay un boom con respecto al Machine Learning. Y hay muchas empresas que han venido desarrollando y poniendo esto a disposición del público. Entonces, tenemos por ejemplo Amazon. Amazon hoy nos presenta características de reconocimiento facial, análisis de sentimientos, Lex para lo que explicaban hace un rato, para procesamiento de lenguaje natural, o Poly para utilizarlo con Internet de las Cosas. Estoy entregando al público en general herramientas que son previamente entrenadas, y con esa información que se entrenó puedo prestar un servicio a todo el mundo. Tengo a Google. Google tiene toda una cantidad de herramientas de Machine Learning, las APIs de voz, las APIs del video, de imagen, la parte de lenguaje natural, la parte de video en la nube con inteligencia artificial. Tenemos la parte que ya está para entrenar otro propio modelo, que es TensorFlow o Cloud Machine Learning Engine. Todo esto, hoy cualquiera puede acceder a él, obviamente pues pagando o con la suscripción gratuita por un tiempo, etc. Pero está. IBM también. IBM me pone en una plataforma, Bluemix, donde yo puedo hacer Machine Learning jalando módulos. ¿Listo? Entonces, hoy en día no es algo tan absurdo pensar que se puede controlar, no se puede controlar, porque finalmente en manos de cualquiera está utilizar algoritmos de Machine Learning. Obviamente también tienen sus herramientas previas para sus servidores, etcétera. Acá siempre es esto, Python, R, tienen Anaconda o TensorFlow detrás de esos servidores. ¿Listo? Azure igual, me presenta una nube con Hadoop, con un módulo que se llama ML Studio, y puedes generar unos modelos y publicarlos como una API. Entonces, como ven, por último el ecosistema Open Source. En Open Source tenemos todo lo que se puedan imaginar. En la mitad está Spark, pero puede estar aquí Hadoop, R, Docker, Spring. En la parte de bases de datos tengo HFS, Mongo, Postgres, MySQL. Todo lo que, digamos, está disponible lo puedo hacer parte de un desarrollo de Machine Learning. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Pues resulta que nosotros cometíamos errores en una empresa, por ejemplo, y éramos puramente reactivos. Esperábamos que ocurriera y mejorábamos. Y eso pues nos ponía un nivel de error alto. Luego yo puedo empezar a minimizar ese error ya utilizando información histórica y mejorándolo. Luego yo utilizo un Excel y veo tendencias y puedo tomar decisiones un poco más conscientes. Y aquí estoy al 50%. O sea, cuando ya utilizo Excel. Pero de repente Excel ya me da miedo utilizarlo y necesito más información. Necesito generar realmente una caracterización de mis clientes o de mi empresa o lo que sea. Y finalmente utilizo estadística predictiva mensual, semanal o menos.
Entonces aquí ya podría decir estoy al 70% y minimizo el error a un 30%. O sea, ya no cometo tantos errores, no lo hago a pie, sino que lo estoy haciendo un poco más, ayudar a las herramientas. Ya después se puede mejorar y podemos tener ya medidas de técnicas para detección de eventos y otras cosas hasta que yo pueda todo este flujo de información que tenía antes ponerlo a que sea automático. Realmente lo que me va a ayudar todo ese proceso es a minimizar el error. Obviamente no voy a llegar a un error mínimo, pero sí mis procesos pueden ir mejorando con la implementación de algunas características y finalmente, así como esto se ve que es un aprendizaje, así mismo funcionan los algoritmos de Machine Learning. Entonces empecemos. El aprendizaje supervisado, por refuerzo y no supervisado. ¿Qué son? Yo se los nombré ahora, pero me voy a ir a un detalle. El detalle es este. Si tenemos un set de datos de variables, x1, x2, x3, y esas variables son cualquier cosa, por ejemplo, variables climáticas, y yo quiero predecir si va a llover o no va a llover. Entonces yo tengo mis datos organizados de esta forma, son columnas, donde cada xj son valores de las variables entradas y y, que está aquí al final, es la salida. Esto es, digamos que el problema de aprendizaje supervisado. Entonces, ¿quién aprende? Pues una función de la forma x1, x2, x3 hacia y, que mapea las variables de entrada de x en una variable de respuesta y. Listo, eso es todo. Realmente ese es quién aprende y qué se aprende. Ahora, ¿cuál es la meta? Minimizar el error. Es decir, yo tengo información y yo hago que aprenda, pero yo no necesito que aprenda una vez, yo debo hacerlo muchas veces para que el error sea mínimo. Entonces, entre mayor información, entre más pueda entrenar yo mi modelo, mejor, pero con una limitante. Ahora lo vamos a ver. Entonces, idealmente, ¿qué queremos? Minimizar el error de todas las posibles instancias. Una instancia es un dato. Algo que me caracteriza a una persona, todas las variables, esa es una instancia. ¿Listo? Pero con una limitante. ¿Cuál es la limitante? Solo podemos acceder a un set determinado de datos y es limitado. No tengo toda la información, yo no puedo entrenar un modelo con todos los datos que tengo porque voy a tender a cometer errores. Aprendizaje no supervisado. Y aquí, aprendizaje supervisado es cuando yo tengo cosas sin etiquetas. El caso anterior yo tenía muchas caras, por ejemplo, voy a devolverme, tenía muchas caras y él aprendió a que las expresiones de la cara me dicen si está feliz, si no está feliz, si la persona es hombre, mujer, según unas etiquetas que yo le di a esas imágenes, por ejemplo. El aprendizaje no supervisado, yo no tengo ninguna etiqueta, simplemente tengo datos, no tiene nada me dice este es de este grupo, este es de este otro grupo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un set de datos, todas las columnas son llamadas variables de entrada o features o atributos. La experiencia de aprendizaje es que datos sin etiqueta. ¿Y qué aprende? Asociaciones interesantes entre los datos, nada más. Entonces aquí tenemos ejemplos como clustering, reducción de dimensionalidad, eso es como a grandes rasgos, y una limitante, no existe una sola respuesta correcta. Yo cuando trabajo con clusters, hoy hago uno, en un mes corro y tengo otro, y la variación ha sido en un ítem, en una instancia. Otro ejemplo, por ejemplo, es utilizar en oncología. Tenemos muchos datos y no tengo una etiqueta, pero yo sí quiero caracterizar quiénes son las personas que tienen cáncer, pero no es una etiqueta, simplemente quiero ver en los genes qué se parece. Entonces puedo decir, vea, todas estas personas parecen en los genes y puede deberse a esto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo claro de qué sería. Vamos a ver si abrió. Disculpa un momento. Es un ejemplo sencillo. ¿Qué voy a decirle al computador? Tengo unas variables de medidas de... empecemos con que no tengo ninguna etiqueta. Listo. No tengo nada. Mis datos están libres y son información de plantas a las que les medí el largo de la hoja, el ancho de la hoja, qué tan grande era, etc. Y yo necesito agruparlos. Yo quiero agrupar esto y yo digo, a mí me parece que aquí hay un grupo y aquí hay otro, pero no estoy seguro.
busco un algoritmo que me minimice ese error y me diga, listo, estos son los grupos reales. Entonces yo le digo, bueno, según estas variables, que es el ancho de la hoja y el largo y el ancho, voy a hacer dos grupos. Y él lo que hace es simplemente una medida de distancias entre todos los puntos. Él inicia con unos puntos aleatorios en el espacio y empieza a medir esos puntos a todos los demás puntos. Y empieza a generar unos centroides, que son estos puntos que ustedes ven acá. Entonces, el centro de ese grupo estaría ubicado donde está ese centroide. Ahora, esto es un problema sencillo. Dos variables, ¿sí? Ancho y alto. Pero yo puedo tener 20 variables. Y él lo que me va a hacer es medirme esas distancias y decirme cuáles son los que más se parecen y cuáles son los más distintos. Y así como yo le dije, hágalo para dos grupos, lo puedo decir, hágalo para 20 grupos, y él va a buscar la forma de decirme, mire, aquí hay 20 grupos distintos. ¿Listo? Y si yo lo hago con otra variable distinta a la que estoy midiendo, entonces él también me va a hacer una agrupación. Esto sería aprendizaje no supervisado. El problema es que si yo hice una etiqueta, generé una segmentación y vuelvo y corro el algoritmo, puede que cambie. Porque las distancias siempre van a estar dadas por una selección aleatoria de espacio donde van a empezar a generar los centroides. Entonces ese es un problema, pero también la herramienta simplemente nos ayuda a comprender mejor lo que tenemos en los datos. Finalmente por eso dice que busca asociaciones. ¿Listo? Por último tenemos el aprendizaje por refuerzo. Pues ¿cuál es la experiencia de aprendizaje? Pues interacción con un entorno, es decir, me estoy moviendo solo en un espacio y no deben haber variaciones de ese espacio. Hay un agente que recibe una señal de recompensa y es como el del ratón. La recompensa es que llegue y se coma el queso. Entonces aquí es lo mismo, son un entorno y yo le doy la posibilidad de que camine el algoritmo y que vaya aprendiendo, donde si algo está bien hecho lo recompenso y donde algo está mal hecho pues lo castigo, por así decirlo, o es una recompensa menor. Entonces, ¿qué es lo que busca? Entonces, ¿qué aprende? Una manera de comportarse, la cual es la mejor recompensa a largo plazo. Ejemplos, pues un agente de trading, los que venden acciones en el mercado, el cual recibe una señal de premio cada vez que gana. Un bot que va y compra acciones, y si esa acción va subiendo en el tiempo, pues va aprendiendo que esa compra fue bien hecha en un tiempo, en un momento específico, y busca patrones similares para volverlo a hacer. ¿Listo? ¿Cuál es la meta? Pues estimar y maximizar la señal de recompensa a largo plazo. Un ejemplo pues sería, por ejemplo, el que juega ajedrez. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo sería el Gamón, este juego. También una red neuronal que aprende de los movimientos del antecesor y dependiendo de eso, pues toma decisión de qué hacer. O este sería un ejemplo claro. Vamos a ver si funciona porque estoy conectado desde mi celular. Ustedes dirán, es alguien jugando Mario Bros. Pero resulta que mi tamaño es milenio. Listo. No es un humano, es una máquina en la que está jugando. ¿Cómo está jugando una máquina Mario Bros? No, es que yo que tengo mi entorno es el juego de Mario Bros. Que tiene unas características. Entonces el algoritmo lo que hace es aprender una y otra vez a pasarse el juego. Entonces miren, aquí está cómo debe hundir las teclas A, B, X, Y, arriba, abajo, derecha, izquierda, y él lo que hace es mapea una red neuronal y cada vez que se da la activación hunde la tecla que le interesa. ¿Listo? Entonces esto finalmente es aprendizaje por refuerzo. Digamos que es lo más como que lo pongan a pensar, bueno, está interesante, pero recuerden que hay una limitante acá, y es que yo solo me puedo mover en un entorno. O sea, él aprendió acá, y si hay variaciones o lo pongo en otro juego, de pronto no es tan bueno porque él no ha aprendido a mapear. Tiene que volver a mapear todo para volver a tener un resultado. Listo. Ahora, hay unos algoritmos que son los más utilizados en Machine Learning. Por ejemplo, la regresión lineal. ¿Todos vieron regresión lineal en el colegio, en la universidad, en algún lado? ¿Sí? Perfecto. Ya saben Machine Learning básico.
¿Recuerdan lo complicado que era ya las matrices? No, bueno, mejor no les cuento. Hay un algoritmo, ese digamos que es el más básico, una regresión lineal. Pero tengo regresión logística, árboles de decisión, random forest, máquinas de soporte vectorial, vecinos más cercanos, K-medias, y estos vecinos más cercanos y K-medias simplemente un no supervisado, y redes neuronales. Son los más nombrados, hay muchos más. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de random forest. Random forest, ¿qué hace? Lo alimenta uno con muchas imágenes y el algoritmo va a aprender, va a sacar características de esa imagen, se entrena un modelo y clasifica cuando una imagen tiene, por ejemplo, humo. Y él detecta, en esta imagen hay humo, en esta imagen no hay humo. ¿Qué pasa con random forest? Es un árbol de regresión en este caso, y ese árbol lo que hace es que en los nodos finales va diciendo cuál es la respuesta dependiendo de una configuración de variables. ¿Listo? Entonces él, dependiendo de estas características que sacó, va a decir, es más probable que estos tenga humo que este otro no, y así, pero en forma de árbol, por características relacionadas. Listo. Ese es un ejemplo básico. Ahora vamos a Python. Listo. Python tiene unas herramientas importantes de Machine Learning. Tengo SciPy, Pandas, NumPy, Scilab, Matplotlib y el TensorFlow como una herramienta adicional. Entonces, estos son como los paquetes. Básicamente lo que uno encuentra con los paquetes está haciendo Machine Learning. ¿Listo? Bueno, pues es que NumPy, SciPy, eso viene desde cuando empezaron a tratar de traer más al software libre, o sea, ya mucho tiempo. Matplotlib, ponerlo de una forma gráfica, yo me acuerdo hace muchos años hacer algo gráfico en Python no era tan inmediato como hoy, que es una librería y tengo buenos resultados. Entonces se han dado unos desarrollos y digamos que la herramienta estrella sería Scilab, como para aprender. Obviamente hay muchas más, un poco más avanzadas. Cada uno puede explorar, igual esta presentación la voy a dejar disponible y voy a hacer algunos ejemplos con estas librerías particularmente. ¿Listo? Este es el flujo normal de un trabajo en ciencia de datos, y es que yo debo hacer una colección de información, explorar los datos, organizarlos, modelarlos. Entonces aquí tenemos a Scilab, validar esos modelos y al final generar reportes. Entonces digamos que eso es tanto en Python como en R, es el mismo flujo, y en cualquier proyecto casi que uno sigue ese mismo proceso. Ahora, ¿cuáles son los pasos para construir modelos de Machine Learning? Entonces tenemos, pues, recolectar los datos. Necesito datos, siempre voy a necesitar datos. Yo no puedo decir es un algoritmo de Machine Learning y no le entrego nada al principio. Tiene que haber datos. Preprocesar los datos, explorar esos datos, seleccionar un algoritmo o varios algoritmos, entrenar esos algoritmos, evaluarlos y utilizar el modelo. ¿Qué pasa? Dependiendo del problema, hay algoritmos que son mejores o no. Entonces, es una exploración amplia, o sea, se debe probar muchas veces, porque si con un algoritmo puede que tengas una precisión del 50% y con el otro, que simplemente es cambiar la librería que estás llamando, tenés 98%, pero toca hacer unos procesos de validación. Entonces, si lo ven aquí, tengo un data frame o los datos base y los debo separar en training y test. ¿Por qué? Porque yo necesito cargar los datos, sacarle características, entrenar un modelo, evaluarlo y luego con unos datos de prueba, entonces hacer lo mismo, sacar las características, utilizar el modelo que ya generé y evaluarlo. No sirve que solo hagamos una de las partes. ¿Por qué? Porque estaríamos ajustando nuestro modelo a los datos. La idea es que los modelos se puedan poner a disposición y puedan ser generalizables. Listo. Regresión. Todos me dijeron que habían visto regresión en algún lugar. Yo, digamos que no voy a entrar al detalle de esto. Esta es la forma de una regresión clásica, donde tengo una respuesta y tengo unos coeficientes y unas variables. Listo. Perfecto. Las variables son independientes, son las variables explicativas o regresores.
¿Y qué es lo que yo busco? Simplemente yo tengo puntos en un espacio X, Y, Z, y yo lo que necesito hacer es minimizar la distancia de un plano que me dé el menor error entre todos esos puntos. Eso es todo. O sea, yo tengo 2 puntos y quiero que la línea pase por la mitad de los 2 puntos. Tengo 3, tengo 4, tengo n dimensiones. Lo que quiero es eso, que el plano que yo esté estimando minimice ese error. ¿Listo? Y eso era lo que hablaba antes de la función de perro. Algebraicamente, pues eso son matrices. Matrices donde yo lo que quiero es modelarlo de esta forma con una función que me tiene en cuenta los coeficientes y la sumatoria de cada una de esas variables, y que busco minimizar el error de mi respuesta dependiendo de lo que yo ya había visto. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo ya en Python. Voy a tratar de hacerlo que no sea... Ya lo tengo escrito porque... parte 2. Programo en Python poquitico. Mi lenguaje principal es R, pero me di cuenta que es exactamente la misma sintaxis. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar unos paquetes. SciPy, NumPy, Matplotlib, Pandas y Scilab. Voy a revisar esos. Denme un segundo, limpio esto. Para no hacerme esto. Perfecto. Entonces voy a ver qué versiones tengo. Probando me encontré que dependiendo de la versión de Pandas, por ejemplo, me pinta o no me pinta los gráficos. Tuve problemas. Lo minimicé y voy a tratar de presentar con lo que puedo. Listo, cargo esas librerías, reviso cuáles hay y luego las cargo. Entonces cargo Pandas, cargo Matplotlib y Scilab. Y si aquí lo ven, son unas métricas, son una regresión lineal, un árbol, vecinos cercanos, análisis discriminante, naipes valles y máquinas de reporte vectorial. Son unos algoritmos de los que les mostré ahora, de los que más se usan, ¿sí? Y las métricas que serían cómo voy a evaluar qué tan bueno es mi modelo. Y aquí arriba pues la parte gráfica. Entonces yo no voy a llamar nada muy novedoso, simplemente estoy haciendo el llamado a esas tres librerías en este caso, y voy a leer un set de datos. El set de datos es el mismo que les mostré ahora de las hojas que se habían medido de las plantas, y mi problema era, ¿puedo identificar una planta o una flor dependiendo de las medidas? ¿Sí? Entonces, eso es una matriz de datos de 150 datos por 5 variables, y esas variables son algo como, vamos a ver, son estas. Entonces tengo el largo, el ancho, del pétalo y del sépalo, y la clasificación. Entonces, tengo datos en X, que son estas variables, y datos en Y, que es mi respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora que ya tenemos esa información, vamos a hacer lo siguiente, y es, vamos a sacar estadísticas de esos datos. Y es, ¿cuántos datos hay? Sabemos que todos tenemos 150 conteos de datos, el promedio es 5 en esta variable, en este 13. ¿Por qué debo hacer esto? Y siempre se debería hacer machine learning, porque yo debo conocer mis datos antes de empezar a modelar. Yo no puedo decir simplemente, esta es mi variable Y, estas son todos mis datos y metámoslo a ver qué sale. No, yo debo conocer si mis datos se distribuyen bien, si son consistentes, y no si simplemente son datos que voy a meter en una máquina para que aprenda. ¿Sí? Donde uno mete basura, sale basura al final. Listo. Tenemos 50 datos por cada uno de las categorías, y podemos ver la distribución de esos datos. Todos tienen una distribución distinta, pero aquí yo lo estoy mostrando por categorías. Siguiente. Ahora vemos que, hay algunos que tienen unas distribuciones, mira que no es una distribución normal, sino que están separadas. Entonces eso me podría empezar a decir que hay algunas características dentro de esos datos que me servirían para separar entre uno y otro, por ejemplo. Pero es lo que creo a priori, no estoy diciendo realmente eso. Entonces vamos a averiguar. Revisemos. Listo. Entonces miren, aquí hay, aquí tengo la distribución de mis datos entre dos variables. Entonces mira que aquí ya empiezo a ver, mire, decía que hay unas agrupacioncitas.
todavía no lo tengo marcado, pero ya podría decir, puedo utilizar la información para entrenar un algoritmo. Listo. Ahora sí avancemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... ¿qué pasó? Vamos a darle unas características a mi modelo. Le digo, una semilla que es para que yo pueda volver reproducible el modelo, porque ¿qué pasa? Todos estos algoritmos hacen una selección aleatoria de datos y como es un algoritmo que aprende de lo que ve, puede que de una vez a la siguiente cambien cosas. Entonces yo necesito poderlo tener estandarizado para poder probarlo. ¿Listo? Entonces genero una semilla y digo que lo que voy a medir es qué tan preciso es mi modelo. ¿Listo? Y ya empezamos a generar información del modelo. Pues bien. Entonces miren, creo un modelo, le agrego unas características, el modelo de regresión logística, el modelo de regresión discriminante, vecinos cercanos, árboles de decisión. Aquí estoy probando 6 modelos distintos. No uno, no, 6 a la vez con ese mismo set de datos. Y lo agrego en un modelo y luego le digo, bueno, empiecen a hacer muchas veces una validación cruzada. Más adelante les voy a explicar el concepto de validación cruzada porque es importante tenerlo claro. ¿Listo? Hago 10 veces submuestreo sobre esos datos, entreno modelos, valido qué tan bueno es, pruebo con el set de entrenamiento y digo cuál es la precisión de mis modelos. Eso es lo que va a hacer ese ciclo. Entonces hagámoslo y falló. Mierda. Ya, me faltó correr esto. Listo, ahí está. Tengo mis modelos. Máquina soporte vectorial, CAR, vecinos cercanos. Entonces miren, uno me dice 96% de precisión, 97%, 98% de precisión, 97, 99.16. Entonces miren que, y aquí al otro lado, ¿qué tengo? El error. ¿Listo? Entonces me dice, esta es la precisión de cada uno de esos modelos con ese dato que usted entró y esa es la precisión, el error final que usted va a cometer con ese modelo. Perfecto. Entonces yo debo buscar cuál es el mejor de los modelos. ¿Cómo lo defino? Pues podría decir, me quedo con cualquiera. Todos tienen un error mínimo y una precisión muy alta. Pero pues podría compararlos gráficamente y decir, miren, de esos datos, a ver, esto se volvió aquí. Esperen, se me movió algo. Ahí está. Son mis modelos. Esta es la respuesta del primer modelo, esta es la del segundo, esta es la del tercero, del cuarto, del quinto. Aquí en teoría lo que tengo es que me clasifica muy bien la mayoría, pero tengo unos puntos atípicos. Entonces tendría que evaluar muy bien si ese modelo es el mejor para mí. ¿Por qué puedo sacar esta información? Porque yo el procesamiento lo hice muchas veces para cada modelo. ¿Listo? Y eso es la parte que yo digo, toca evaluar el modelo al final para saber qué tan bueno es y ver esas características de los datos. Luego finalmente, ¿qué hacemos? Pues una matriz, cuando estoy haciendo clasificación, pues yo puedo evaluar mis datos con una matriz de confusión. Y la matriz de confusión, si la ven, es buena. Donde tengo confusiones serían entre el grupo 2 y el grupo 3, y aquí está al 85%, la precisión de cuando voy a ver iris versicolor, por ejemplo, para su clasificación. Y al final mi modelo me dice que es una precisión del 90%. Esto sería un ejemplo clásico de clasificación supervisada, ¿sí? O modelo de... sí. Entonces, digamos que más o menos este es el flujo de trabajo que uno realiza. Selecciona los datos, prueba modelos, evalúa cuál es el mejor, se queda con ese y ya lo pone en producción. Bueno, vamos a ver qué más sigue. Tengo un ejemplo de regresión. Créanme, no es tan largo, este era el más largo. Entonces miren, aquí tengo datos, utilizo la librería Matplotlib, NumPy, Scilab, cargo unos datos de diabetes, selecciono de esos datos una parte, separo las muestras en prueba y entrenamiento de X, prueba y entrenamiento de Y, pruebo unos modelos, regresión lineal, regresión lazo o un modelo Rich,
que son modelos de tantos regresiones, y finalmente entreno los modelos. Ya si lo ven en muy pocas líneas, yo puedo estar haciendo la evaluación de mis datos. Listo, entonces miren, aquí me dice, aquí me tiró un error porque él necesita unos parámetros adicionales, entonces me dice, por defecto yo estoy dejando estas características. Y ya lo puedo pintar gráficamente, donde tenemos que puedo medir la varianza explicada. En el caso anterior yo tenía una clasificación, ¿es esto o no es esto? ¿O es un color, es una mata o es la otra? En este yo voy a estimar datos, valores numéricos, por eso es el problema de regresión. ¿Listo? Entonces aquí yo ¿qué voy a evaluar? Pues la varianza que explico con mis datos, el error residual de esos datos y los coeficientes que me hallan. Va para el primer modelo, va para el segundo modelo y el tercer modelo, lazo y bridge, ¿cierto? Y yo lo que quiero ver finalmente es esto. Mis modelos tienen diferentes estimaciones. Dependiendo del modelo, no siempre la regresión es una cosa y se queda inamovible. No, dependiendo de mi modelo, yo puedo tener modelos que se ponderan según atípicos, se ponderan según la información que hay en mis datos. Entonces, esta sería la representación gráfica de esos tres modelos. Y cuando yo hago validación cruzada de esos modelos, o sea, que pruebo muchas veces los modelos, me entrega algo por el estilo. Perdón. Listo. Entonces miren, cuando yo entreno muchas veces esos modelos, listo. Seguramente el modelo aprende mejor y se acercan más entre ellos, porque digamos que las particulares que había tomado una y las particulares que había tomado otra se perfeccionan cuando le estoy entregando más información y le estoy entregando mejores posibilidades de ajustarme a los datos. Entonces eso era algo que al particular, no porque hiciste una regresión siempre es lo mismo, no, dependiendo de cuántas veces y cómo entro en estos modelos vas a tener una mejor estimación. ¿Listo? Listo, eso es la regresión. Pasé a estimar la curva de tendencia que me dice cuando alguien o cuáles son los niveles de insulina de alguien que tiene diabetes. ¿Listo? A ver. Y por último, bueno, continuamos con la presentación que ahí me quedé en regresión. Ahora, ya viendo esto que les hablé de regresión, les hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor modelo que ajusta a los datos? Esos son los datos, o sea, yo no les estoy poniendo unos datos y voy a ajustarlo con distintas líneas. Ustedes me van a decir cuál es el que mejor ajusta. Una regresión de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, 6, 7, 8 o 9. Acuérdense que mi objetivo es ajustar para minimizar el error. Ahora, ¿cuál es el mejor de esos modelos? ¿Alguien? ¿Cuál? ¿Puede ser el 3? ¿Este? Acá. Puede ser. Pero ¿qué me asegura que realmente ese sea el mejor modelo? Y aquí entramos en uno de los problemas del Machine Learning. Y es que si yo me voy hacia acá, me voy al extremo. Estoy sobreajustando mi modelo a los datos. Mi error es mínimo. Pero el error que yo minimicé significa que si yo meto nuevos datos, eso me va a entregar cualquier valor. ¿Listo? Entonces, uno de los problemas de Machine Learning es eso. El sobreajuste o el subajuste. Entonces, se puede encontrar que los modelos se ajustan perfectamente al set de datos, pero cuando le entrego nueva información, pues no lo hace bien o no estima bien los datos. Realmente eso es, digamos, con lo que tenemos que pelear todo el tiempo. Si tengo muy poquitos datos, lo más seguro es que se me sobreajusta el modelo. Y si ingreso al modelo muchos datos, pues también se me va a sobreajustar. Entonces, digamos que esa pelea por minimizar ese error tiene que ir pensada también en que estos modelos que estamos entrenando luego los tenemos que usar afuera y allá no van a tener el mismo set de datos con el que lo entrené. ¿Listo? ¿Qué otro concepto debo considerar? Pues en esta parte, pues la parte de validación cruzada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo todos mis datos, pero yo tengo que sacar de esos datos
una parte para evaluar y una parte para entrenar mi modelo. Y lo puedo hacer muchas veces, ¿sí? Separando mi set de entrenamiento y prueba para tener al final, después de tantas iteraciones, y eso era cuando yo les hablé del CAPOL 10, yo estaba haciendo 10 veces submuestreo sobre esos datos para entrenar mi modelo lo mejor posible. Entonces, este es otro concepto que debo tener en cuenta, porque además de estar peleando con el sobreajuste, también tengo que pelear con la posibilidad de que debo hacer una buena validación cruzada para que mis modelos realmente sean generalizables. Listo. Finalmente finalmente nos faltan 12 ejemplitos. ¿Cuánto tiempo tengo más? ¿20 minutos? Listo, perfecto. Este es un ejemplo de máquina de soporte vectorial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener números escritos a mano. Esos números escritos a mano los vamos a entrenar un modelo con esos datos y luego vamos a tratar de estimar cuál es la clasificación de ese número que él ve, que no tiene, si bien no tiene mucha calidad, pero pues vamos a intentar. Listo. Entonces miren, aquí tengo NumPy, Matplotlib y Cypher. Selecciono mi set de datos, lo parto en X y en Y, le doy unos parámetros de regularización para mis máquinas de soporte vectorial y voy a hacer tres distintos tipos de ajustes sobre eso. Utilizo un kernel lineal, utilizo uno polinómico y uno, no me acuerdo el nombre de este. Bueno, luego les anoto ahí cómo se llama. Voy a entrenar esos 4 modelos que son de máquinas de soporte vectorial, donde yo tengo solo datos. Vamos a ver. Un momentito. Ahí está. Me pasé. Este era otro ejemplo. Este era el siguiente. Pero bueno, listo. Realmente lo que me sirve es, tengo varias variables, y quiero clasificar según los datos esas variables. Yo puedo tener modelos que me segmenten de esta forma, que sean casi lineales, o puedo tener modelos que tengan formas ya polinómicas. Y aquí, ¿qué es lo que hice? Y digamos que aquí, esta parte de aquí, yo tengo mis datos y mis datos tienen unos valores. Lo que hice fue generar una rejilla alrededor de los datos y decir, esto se mueve de aquí a acá, y pínteme sobre eso cuál sería la clasificación. Entonces, lo que están viendo aquí de colores serían las clasificación para nuevos datos cuando yo ya haya entrenado mi modelo. ¿Listo? Esto es máquinas de soporte vectorial y esto es con regresión. O sea, yo aquí no estoy clasificando, sino simplemente estoy tratando de ajustarme a los datos, a los números. Mientras, este otro ejemplo. Perfecto. Aquí está. Listo. Entonces, aquí que utilizo Cypher, otra vez. Ya. Y entonces vamos a revisar qué es lo que tengo. Tengo unos datos que son unas matrices de números. Si ustedes lo ven, pues ahí como que hay, no sé, no estoy seguro. Entonces, eso es un 0. La etiqueta de esa matriz es un 0. Ahora, la matriz se vería así. Recuerden, las imágenes son matrices, son arreglos de matrices. Entonces, cuando trabajo con una matriz así, pues puedo tener un espacio no muy grande, pero cuando trabajo con una imagen gigantesca, pues seguramente tengo una clasificación mucho mejor. Listo. Ahora, gráficamente, a ver, esto se ve así. Esa matriz que ustedes veían ahí es este mismo número. Y es un 0, está etiquetado como un 0. Listo, entonces vamos a generar una máquina que aprenda de ese set de datos. Miren, aquí me generó el modelo. Este es el modelo que hay atrás. Este es un dígito de esa matriz. Gráficamente ese dígito es este 5. Ustedes ven ahí. Eso es un 5. Así no lo crean. Es un 5. Y la predicción que el modelo me va a entregar es 5.
me dice, es una lista y es un 5, esa es la respuesta. Si yo le cambiara aquí el número de la selección, él va a hacer la predicción sobre el nuevo set de datos. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, digamos que vamos a probarlo con otro set de datos. Mi matriz es el número 10. Y acá el número 10 es un 0. En ese caso, el objeto que está en el vector, en la posición 10, es un 0. Y si yo le digo a mi modelo que me estime ese 10, él me dice que hay un error. Y me quedé con el error ahí. Espera un momento, por favor. Ah, bueno, me faltó aquí una cosa. Les he dicho, he tenido errores aquí, no se imaginan cómo, pero bueno, funcionaba, era un 10. Voy a probarlo con otro de los modelos. No, miren que tuve un problema y se murió el kernel aquí. Vamos a ver si pasa. Listo. Cero, y la estimación para el 4, es que fue un problema. Para el número 4, que es este, es un 4. ¿Sí lo ven? En el arreglo la predicción me dice es 4 y la imagen que había atrás es un 4. Teóricamente no hay una muy buena resolución en los datos, pero se puede apreciar, eso no puede ser un 5, no tiene cara. Entonces, ¿qué hacen estos algoritmos? Recorren las imágenes de entrenamiento, ven qué patrones hay relacionados a cada punto dentro de ese arreglo, aprenden y cuando encuentran algo que se parece mucho, dice, según la probabilidad que hay detrás vinculada, esto es un 4, un 5, un 6, lo que sea. Así como se hace con números, se puede hacer con letras, con imágenes, con personas, con lo que quieran. Lo importante es tener los datos y poder entrenarlos. Este último ejemplo es con los datos de Iris. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes trabajan en Python, muchas veces quieren llevarse estos modelos a producción, pero dicen, pero tengo que instalar todo Python y no, uno puede generar el modelo y guardarlo en un archivo PKL. Entonces, ¿qué haces? Generas tu modelo, lo entrenas con un set de datos, sacas el archivo, guardas tu archivo, él me lo guarda ahí en la carpeta interna, y luego me vuelvo y me traigo ese en un nuevo computador, me traigo el archivo con las convenciones que tiene, las transformaciones de los datos para que estén estandarizados, veo el modelo que hay ya entrenado y él me entrega una clasificación, me dice 0, 0, 1, 1, 1, pero mi modelo inicial era esto es setosa o esto es, me daba la clasificación de la planta. Entonces, digamos que yo al modelo debo volverle a dar esos tags porque él solo me entrega una representación de 1, 2, 3 o N. Entonces aquí lo que hago es agregarle los nombres que están relacionados a 0, a 1, a 2, a 3 y vamos a ver si baja y miren cómo falla. Miren cómo quedó aquí la clasificación, ya no me entregó 0, 0, 0, sino setosa, setosa, setosa. Esa es la clasificación que entregó para este set de datos. Obviamente si yo tengo más, a ver si me da hasta 20 y está, pues en este caso todos los que estaban al principio están con setosa en la clasificación, pero puede que, obviamente si ya crezco mi matriz, no estoy seguro cuántos datos, era 150, ¿cierto? Miren que aquí ya tengo todas las... no me muestra más. ¿Alguien sabe cómo moverse aquí dentro de este? No. Ahí está, miren. Esta es la clasificación del otro set de datos. ¿Sí? Entonces esto es lo que finalmente en producción uno pone un modelo, le entrega las características de ese modelo que ya entrenó previamente y lo utiliza. ¿Para qué sirve? Yo tengo un carro en la web tengo una tienda virtual y quiero que la gente, dependiendo qué va comprando,
escoja otro artículo y le voy a proponer el mejor artículo. Una opción sería esto: entreno a mi modelo, lo pongo en producción y al final él va a tirar una línea y dice pañales Huggies. Entonces la relación más alta es leche en polvo clean. Entonces me entrega la clasificación final y yo lo puedo entregar al sistema donde lo pongo en producción. Digamos que ese es el funcionamiento normal de una máquina de aprendizaje. Si ustedes ven, es algo muy sencillo. Ahora, si le pones un poco de cosas, trabajas con imagen, pero eso se ve una cosa monstruosa y decís, no, esta gente está haciendo unas cosas increíbles, pero detrás es esto. Cuando Spotify te dice, a usted le puede gustar esto, pues simplemente lo que hizo fue revisar tu playlist y ver cuáles son los géneros o los tipos de música que más te gusta y cuáles están más relacionados por una matriz de relaciones de esos, y te propone las que se parezcan más a tus gustos. No es nada más. Los datos se los está entregando uno. ¿Listo? Igual, bueno, creo que acá está Dueño. ¿Dónde está la gente de Dueño? Por ahí, no. Cuando estás buscando vivienda, también puedes tener este tipo de recomendaciones, por ejemplo. Entonces, según tus características y tu perfil, pues le puedes recomendar a una persona una mejor ubicación, un mejor producto para alquiler, por ejemplo. Entonces, digamos que esas características son plus que uno le da a aplicaciones o a nuestros datos. ¿Listo? No, ahí yo no sigo más por tiempo, sobre todo, y porque ya es mucho detalle. Listo, continúo. Ya vimos clasificación. Finalmente lo que hice con el máquina de soporte vectorial fue esto: separar entre los espacios de esos datos para clasificar. Y finalmente vamos a ver algo muy sencillito de TensorFlow. ¿Alguien ha escuchado TensorFlow acá? Yo creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, casi la mitad. Entonces, digamos que TensorFlow sería como una herramienta que Google liberó para hacer Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Pues habían redes neuronales, hagámoslas más profundas y que aprendan mucho más y muchas características. Saquen esos features dentro de esa matriz, dentro de esos datos. ¿Por qué antes no se podía? Porque antes no teníamos las capacidades computacionales que hay hoy. Entonces realmente es el boom del Deep Learning es porque hoy en día se tienen las capacidades computacionales para procesar imágenes gigantescas, datos muy grandes. Entonces este sería un ejemplo de lo que se hace con TensorFlow. Vamos a ver si funciona. Listo, perfecto. Necesitamos clasificar datos. Recuerden, es lo mismo que vimos ahora. Miren, tengo una función de prueba, unos datos de prueba, unos datos de entrenamiento y una función de pérdida. Listo, ya es el mismo concepto. Ahora tenemos otra información adicional, unas funciones de activación, de regulación, cuál es mi problema, clasificación, regresión. Y tengo unas neuronas, por así decirlo, donde yo le voy a agregar unos datos que pueden ser estos. Esto es simplemente en términos prácticos. Por ejemplo, yo podría separar esto con una línea, ¿cierto? ¿Y qué tanto tengo que darle a un modelo para que aprenda eso? Entonces el modelo aprende, y aquí ya me separo entre los dos grupos. Muy parecido a lo que les mostré ahora de máquinas de soporte vectorial. Ahora, ¿qué pasa cuando mi problema se convierte en algo de este tipo? Una espiral. Yo tengo que estimar cuál es el área donde son rojos o amarillos o donde son azul. Entonces estos problemas son mucho más complicados y por lo tanto yo necesito una cantidad de neuronas, en este caso, más grandes para que él pueda aprender y además una información adicional que yo le esté entregando. Porque solo con estos dos inputs mi modelo puede que no alcance a llegar a eso. Y lo más seguro es eso mismo. Son una red neuronal súper chiquitica y él no aprende y se puede quedar ahí horas hasta que al final llega a que converge en algo, pero no es muy bueno. Entonces, ¿qué agrego? Pues ya en mis datos de ingreso pues tengo x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por x2 y eso le está dando información a mi modelo. De pronto así, mi modelo puede aprender un poquito más rápido, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesito que mis neuronas capten patrones. Entonces esos patrones yo los puedo maximizar
creciendo tal vez el tamaño de mis neuronas y lo estoy haciendo muy aleatoriamente para que el modelo aprenda más rápido. Vamos a ver, aprende. Todavía es muy lento, pero miren que ahí empieza a buscar cómo generar un modelo que ajuste. Ya muchos de los amarillos están ahí, pero falta información. Entonces voy a agregarle estos dos, que son transformaciones numéricas, a mi set de datos. Ahora, miren cómo los datos de prueba se demoran mucho más en converger. Y los de entrenamiento, el error cada vez va siendo más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Los modelos aprenden y mientras van aprendiendo, lo que buscan es minimizar ese error, que era lo que digamos que estaba al principio de la charla. Minimizar ese error lo más posible para al final poder hacer una separación entre mis datos, entre mis clasificaciones. ¿Listo? Esto ya es un problema, digamos, más complejo para la máquina, pero si yo le doy el tiempo suficiente, él va a encontrar la forma de darle vuelta y hacerme una buena clasificación. Entonces, ya vienen dos problemas. Tiempo, necesito tiempo para hacer esto. Y dos, controlar todas esas variables que les mostré. Las variables de el error, minimizar el error. Digamos que estas herramientas ya tienen incluido mucho de eso, pero igual toca hacer una buena optimización de los algoritmos para tener buenos resultados. Ventajas de TensorFlow, pues lo que yo genere acá es un modelo y yo lo puedo llevar para donde yo quiera. Lo puedo poner en un celular, en un computador, en donde se me ocurra. En Python funciona perfecto. Y voy a mostrarles un ejemplo ya para finalizar. Este ejemplo es TensorFlow para buscar características en imágenes. Vamos a ver si funciona con mi internet. Ahí está viendo. Aquí el primero cargo una imagen de ejemplo y me ha dado una clasificación. Entonces miren, esta imagen para él es un panda gigante y me entrega una clasificación. Mira, esta es la mejor clasificación con el 80% de probabilidad. Y ya luego hay otras clasificaciones secundarias que me dicen más o menos yo lo que estoy clasificando es esto, pero para él es esto. Entonces, ¿qué pasa? Se entrenó con muchas imágenes y él va a aprender a clasificar. Entonces, probemos con otra imagen. Voy a tomar una imagen de ríanse, porque aquí hay algo, y es que un algoritmo de estos busca patrones. Yo les tomé una foto cuando empezamos las charlas a todos, pero él va a encontrar unos patrones y ahora vamos a ver qué es lo que dice de esa foto que les tomé a todos aquí en el auditorio. Vamos a ver, 1, lento, 2, 10 minutos, que no se muera. ¡Uy! ¿Ustedes dónde están? No tiene zapatos. ¿Qué pasó? Pues yo tengo acá como una especie de red y gente atrás, pues obviamente el algoritmo no es tan bueno como para decir que son personas en una charla de Python, pero por lo menos me dice, él identifica que atrás hay gente y que, ¿sí? Así lo puedo hacer como con cualquier imagen. O sea, déjenme un momento, a ver si tengo una por acá. ¿Dónde? ¿Escritorio? A ver. Charlas. Vemos esta. Esta fue de hace unos días en el meetup de R. También tomé la foto. Y pues obviamente la perspectiva es distinta y él puede identificar también ya otras cosas de pronto un poquito más ajustadas que lo que pudo ver en esos datos. Aquí que hay, miren, un stage, por aquí está una persona que está aquí. Sí, hay un clasificador y él lo que me dice es un stage por el 40% de probabilidad, 23% de probabilidad. Entonces son aplicaciones muy puntuales, ¿sí? Obviamente es bueno como para entender qué hay atrás, pero si ustedes se ponen a pensar, Machine Learning son esas tres problemas:
El problema es el que se tiene que adaptar para poderle dar una solución con Machine Learning. ¿Listo? Listo. Creo que eso era todo. Finalmente, pues no me queda más que invitarlos obviamente a ser parte de la comunidad de ciencia de datos en Cali. Aquí en Cali se ha movido por la comunidad de usuarios de R. Pues ya empezó a moverse por Python. Espero que haya más charlas de este tipo. Y recuerden, la idea de estas comunidades es que no les pase como en alguien. En el espacio nadie te escucha. Entonces así grites. La idea es que estemos acá y que aprendamos de lo que vemos y que podamos también proponer y decir, vea, yo quiero contar de lo que trabajo, en lo que hago, de pronto pueden ayudarme a solucionar un problema. Para eso son estos espacios. Entonces, nada, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Qué dataset utilizaste para clasificar imágenes? Ah, no, precisamente ese es un ejemplo. Voy a tratar de mostrar. El ejemplo como tal, digamos que lo que hice fue utilizar un ejemplo de TensorFlow, el clásico. Sí, yo utilicé el del ejemplo. Lo que hice fue poner una interfaz porque toca ir cargando todo en Python y ver qué resultado te da. Entonces lo que hice fue ponerlo, digamos que muy sencillo. Pero ese es el ejemplo clásico de Google que está disponible Finalmente, la historia de esos datos es que fue el procesamiento de alrededor de una semana de imágenes clasificadas de Google para poder entrenar ese algoritmo que finalmente pesa menos de 1 mega y está ahí disponible para que cualquiera lo use. Lo mismo hace Azure, lo mismo hacen todas estas herramientas que te dan APIs. Detrás del API simplemente hay un archivito atrás que tiene todo el conocimiento pues, de los datos para poderlo exportar. Entonces cuando estás pagando por esas librerías, simplemente estás pagando por acceder a ese archivo. Es eso. ¿Más preguntas? Bueno.